¿Qué riesgos ves tú en la inteligencia artificial? Mira, a mí hay un riesgo que me preocupa mucho y es que cuando una inteligencia artificial es como la calculadora, ¿no? ¿Seríamos capaces de hacer tú y yo ahora mismo un cálculo matemático rápido de muchas cosas? Yo Pues no, pero es que yo no lo he sido nunca. Me deja en muy mal lugar. Tuve muy malos profesores y, bueno, tengo ahí un issue, que dirían los jóvenes, con las matemáticas. Entonces, claro, la calculadora a mí me claro, fascina. claro, bueno, pero es que de las matemáticas vamos a hablar ahora también si quieres. ¿Qué es lo que pasa? Que si la inteligencia artificial es capaz, ¿no?, de redactar por ti, de decirte qué es lo más importante de un texto, de hacerte un resumen, de darte el tema para una redacción, de hacer un código, de todo, ¿qué es lo que pasa? Que los demás nos hacemos vagos. Entonces el problema de la inteligencia artificial es la inteligencia disminuida y de hecho ahí está el efecto Flynn, que no es la culpa de la inteligencia artificial, probablemente sea un tema distinto, no voy a entrar, pero se están haciendo mediciones de la inteligencia de las últimas generaciones y por primera vez en la historia, desde que empezaron las mediciones, la generación actual es menos inteligente que la anterior. Entonces, todo el mundo, no, bueno, claro, eso es culpa de los dispositivos. Es culpa de los dispositivos, del sistema educativo, es culpa ¿de qué? ¿De qué? Bueno, pues yo no voy a entrar ahí porque no soy una experta en por qué el coeficiente intelectual está bajando, pero sí que me preocupa que con la inteligencia artificial, si esta nos puede decir con las experiencias inmersivas que tengo que sentir, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Matrix. Bueno, ya lo predijo también una película que se llama Her, de la que hablaremos más adelante. No es que lo predijese, sino que esto que acabas de mencionar, las emociones, se pueden desarrollar. Es que tú puedes acabar muy enganchada de la inteligencia artificial, porque no es la inteligencia artificial, que es que parece que se nos llena la boca hablando de ello, sino es de una herramienta que te hace caso. Bueno, estamos hablando de una herramienta que te hace caso y en el caso de la película Her, valga la redundancia, Theodore, que es el protagonista, es un hombre muy solitario que de repente conoce a una IA, un sistema operativo, que tiene una voz muy sensual y hace que se sienta genial y le saca de su agujero. Y él, cuando descubre que hace lo mismo con miles y miles de personas, lo lleva mal hasta que se repone y retoma la relación. ¿Qué es lo que pasa? Que le ayuda a salir de ese vacío que tiene con su divorcio. No le sienta bien que no sea solo para él, pero luego se da cuenta de que desde su lugar y desde lo que le puede ayudar le ha venido bien y él tiene un crecimiento personal muy importante. Entonces, ¿el problema es la IA? Yo aquí quisiera recordar que Nikola Tesla se enamoró de una paloma. Era una paloma que tenía una ala rota, entonces él la ayudó, la metía en la cama, y decía que la paloma estaba enamorada de él y él de la paloma y que la sentía como si fuera un ser humano, ¿no? ¿La culpa era de la paloma o era que Nikola Tesla no estaba bien de la cabeza? Se dice que no dormía, que veía extraterrestres, es decir, ¿era culpa de la paloma? ¿Es culpa de la IA? ¿O como sociedad nos tenemos que mirar cómo lo estamos gestionando? Bueno, pues yo creo que vamos por lo segundo, ¿no? Pero soy optimista, ¿eh? Creo que son tecnologías que vienen a ayudarnos con muchas cosas y que lo que pasa, como con todo de la vida, es que al principio, bueno, pues te pilla un poco en shock y que luego iremos entrando en razón. Pero vamos, que unos se enamoraban de la paloma, los otros de la IA y bueno, pues un poquito de educación, ¿eh? Y a entender qué es lo que es una IA y que no podemos estar encerrados en casa ni con las redes sociales ni con nada, porque al final es toda una falsa ilusión. ¿Puede una IA reemplazar la consulta con un terapeuta, con un psicólogo? Bueno, la primera inteligencia artificial de la historia se llamaba Elisa, viene de los años 70 y funcionaba de la siguiente manera. La desarrollaron en el MIT y tú escribías una frase, detectaba una palabra clave y te respondía una pregunta, frase, palabra, pregunta. Y era como funcionaban los terapeutas en la época. Y funcionaban fenomenal, pero es que hoy hay herramientas, si buscáis en las plataformas de descarga de aplicaciones, de apoyo emocional y que son capaces incluso de detectar el suicidio, el intento de suicidio antes de que pase. Entonces, ¿va esto a sustituir al terapeuta? No, es una herramienta más. Es una herramienta más que nos puede hacer compañía hasta que tengamos nuestra horita con el terapeuta.
Ética e inteligencia artificial. ¿Cómo se gestiona? A ver, el problema de la inteligencia artificial y de la ética es que cuando la inteligencia artificial interactúa con un contenido, un contexto, un histórico que no es ético, pues ella no lo va a ser tampoco, porque la estamos educando mal. Entonces, ¿Puedes poner un ejemplo? sí, claro. Desde un punto de vista ético, mira, te voy a poner un ejemplo. Microsoft lanzó una herramienta que se llamaba Tai y la lanzó para interactuar en Twitter con los usuarios jóvenes y generar, bueno, pues interacción y ver cómo funcionaba la experiencia, ¿no? Y empezaron a tomarle el pelo y a decirle cosas hasta el punto de que hicieron que cambiase su manera de pensar y en 24 horas se volvió racista, machista y todo tipo de barbaridades, ¿no? Entonces, IA y ética, pues tenemos el riesgo de que es una herramienta que aprende y si no la educamos o no tiene un contexto ético, pues tendremos una IA que no lo será. Me parece brutal Pero es que es así, la definición del principio era una herramienta que aprende. Si tú no le enseñas ética. Absolutamente. Oye, esto que también se escucha mucho y que circula por ahí es que la IA nos va a quitar nuestros puestos de trabajo. ¿Qué le dirías a esa persona que sigue anclada en ese pensamiento? Pues le diría que los mismos informes que dicen que nos va a quitar no sé cuántos mil puestos de trabajo, a ver, hay varios informes porque claro, unos miden 4 años, otros miden 5, otros miden 10. Todos dicen que en el medio y largo plazo el saldo será positivo. De hecho, uno del World Economic Forum decía recientemente que desaparecerían 75 millones de puestos de trabajo y hablaban en uno de que se generarían 87, en otro 133. Insisto que lo que varía es el marco temporal y el momento del informe, pero siempre saldo positivo de generación superior a la destrucción en el medio largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no vende. Entonces, en los medios de comunicación lo que vende es decir la destrucción de empleo que hay prevista. Entonces, eso genera miedo, eso hace que la sociedad perciba todo esto como un reto. Pero los mismos informes hablan de la generación de puestos de trabajo, eso sí, para los que hay que formarse y donde hay que estar toda la vida aprendiendo porque ya no te van a valer las mismas competencias de siempre y si no sabes usar la tecnología o no te gusta, vas a tener un problema. Entonces les diría que es una época de segundas oportunidades donde vas a ganar más dinero y tienes más prosperidad si te preparas. Ahí queda. Porque hoy en España, por ejemplo, redondeamos, 3 millones de de personas buscando trabajo y 8 de cada 10 empresas buscan trabajadores y no los encuentran. ¿Cómo podemos tener esas tasas de paro que, por cierto, duplican la media europea, pero aquí no pasa nada? 8 de cada 10 empresas buscan talento y no lo encuentran. Y no es solo talento digital. Y no estamos consiguiendo ese cierre, ¿no?, de esa diferencia, ese gap entre la oferta y la demanda. Pues una época de segundas oportunidades para el que lo entienda y se forme. ¿Qué le recomendarías a alguien o en qué le recomendarías que se formara a una persona que quisiera hacer un cambio en su carrera profesional para dedicarse a estas nuevas tecnologías? Bueno, yo lo que les diría a estas personas es que cada uno tiene que hacer su camino. Yo recibo muchos mensajes de personas que me dicen, recomiéndame un curso. Y a todos les digo lo mismo, es tu viaje. Yo te puedo recomendar plataformas donde puedes hacer cursos gratuitos maravillosos, pagas si quieres el certificado, pero tienes que decidir tu curso. Porque yo decidiré cuál es mi curso en función a mis expectativas, en función a mi estado actual y en función a cuáles son mis deseos. Pero él tendrá que hacer el curso en función también a cuál es su punto de partida o dónde quiere llegar. Entonces, a mí plataformas como Coursera, por mencionar una. Te iba a mencionar la misma. Coursera, edX, es que hay ya cada vez más, ¿no? Entonces, entra, navega, busca y apúntate y hazlo. Y sobre todo, si te apuntas, paga por el certificado al principio porque eso hará que te duela no terminarlo y te animará a acabar el programa. Absolutamente. Porque si no dirás, bueno, lo dejo para mañana. Y al final, bueno, pues lo que no se paga no se valora, ¿no? Seguimos hablando de futuro y tendencias con Silvia Leal, experta internacional en transformación digital, inteligencia artificial y todos los apellidos que eso lleve. ¿Cómo imaginas que será el mundo del trabajo de aquí a 10 años, con la IA más integrada en nuestro día a día?
Bueno, yo creo que no será tan distinto a lo que nos estamos imaginando en estos momentos, que tendremos herramientas, sí, por supuesto que tendremos herramientas, pero siempre digo que pensamos en una herramienta o sociedades, ¿no?, que están repletas de tecnología, y la tendencia es siempre a la tecnología ubicua, que no se ve. Entonces yo me imagino empresas en las que habrá mucha tecnología como ahora, pero que serán tecnologías que seguirán haciendo las cosas, ¿no?, que estamos haciendo ahora, pero mucho más automatizadas e inteligente. Pero cuando dices, no, es que esta profesión va a cambiar, esta profesión va a desaparecer, tendremos muchas de las profesiones que tenemos ahora. Habrá profesores, habrá médicos, habrá, y podemos seguir profesión por profesión, pero como cambia la manera de hacer las cosas, pues le cambian el nombre. Por ejemplo, experto en marketing, ¿no? Pues ahora, experto en marketing, como salgas a la calle y digas que eres experto en marketing, pues lo primero que te van a preguntar es en qué herramientas, qué haces en concreto. Entonces, si quieres aterrizarlo bien y que te contraten, dices, no, experto en SEO, experto en lo que sea, ¿no? Pero cambia la manera de hacer las cosas y cambian las herramientas. Pero los trabajos son los mismos o muy parecidos. Es como el programador. Seguiremos teniendo programadores, pero a lo mejor en este caso muchos lo que hacen es revisar lo que hace el código. Sí, pero siguen siendo programadores.